Hola, hoy vamos a meternos a fondo con unos extractos de un libro que suena muy bien. Become a Competent Music Producer in 365 Days. Promete, ¿eh? Una especie de camino diario para dominar esto de la producción musical. Exacto. Y lo interesante de la propuesta de Sam George, el autor, es que va directo a la base, a lo fundamental. Defiende que si controlas 4 cosas clave, que son el balance, el panorama, la EQ y la compresión, pues ya tienes, digamos, el 90% del trabajo hecho para que una mezcla funcione. Que muchas veces es lo que se olvida, ¿no? Con tanto tutorial de trucos rápidos y plugins milagrosos. Justo. Parece que se pierde de vista lo esencial. Así que este libro propone como una ruta más ordenada. Pues sí, tiene mucho sentido. Así que, en este análisis que vamos a hacer hoy, vamos a intentar sacar las ideas clave de estos extractos. Desde cómo empezar una mezcla hasta qué hacer con los efectos, la síntesis, incluso una intro al mastering. Eso es. La idea es extraer esos principios prácticos, los conceptos básicos, para quien quiera entender los fundamentos sin perderse. Muy en la línea del libro. Información útil, clara y, bueno, al grano. Pues venga, vamos a ello. Empecemos por esos 4 grandes. Balance, paneo, EQ y compresión. El 90%. Casi nada. El balance parece lo más obvio, ¿no? Subir y bajar volúmenes. Pero el libro le da bastante importancia a cómo empezar bien. Totalmente. Pone mucho el foco en sentar unas buenas bases antes de empezar a mezclar como tal. Primero recomienda trabajar a 24 bits. Ajá. ¿Por qué? Bueno, sin ponernos muy técnicos, básicamente te da más margen entre el sonido más bajo y el más alto. Más rango dinámico, se llama. En la práctica significa menos ruido de fondo y más flexibilidad al procesar los sonidos, ¿sabes? Vale. Más margen, menos ruido. Entendido. ¿Qué más? Luego, algo vital, usar pistas de referencia. O sea, canciones que te gusten, cómo suenan. Pero ojo, y esto es importante, ¿El qué? hay que asegurarse de comparar al mismo volumen percibido. Nuestro oído nos engaña mucho con el volumen. Si una suena más fuerte, nos parecerá mejor aunque no lo sea. El libro menciona herramientas para esto, pero se puede hacer a oído con cuidado. Claro, comparar peras con peras. Tiene lógica. Y antes de empezar a mover los faders principales a lo loco. Pues ahí entra la gestión de ganancia, lo que llaman gain staging, es clave. Antes de tocar los faders de canal, el libro sugiere ajustar la ganancia de entrada de cada pista. ¿Con qué objetivo? Pues para que la señal que entra a los plugins esté a un nivel óptimo. Sugiero usar un medidor V, de los de aguja, apuntando a unos menos 18 dBFS. No es una cifra mágica, pero sí un buen punto de partida. Entiendo. Como preparar el terreno. Exacto. Deja espacio de sobra para evitar que sature más adelante y muchos plugins, sobre todo los que imitan cacharros analógicos, funcionan mejor a esos niveles. Recomienda usar un plugin de ganancia específico para esto, no el fader. Vale, o sea, ajustar la potencia de cada pista antes de empezar a mezclar los volúmenes relativos. Y menciona algo de medición pre-fader. ¿Eso qué es? Sí, medición pre-fader, muy importante. Significa que el medidor te enseña el nivel de la señal antes de pasar por el fader de volumen principal del canal. ¿Y por qué es útil eso? Porque imagínate que pones un compresor o una EQ que sube mucho el nivel. Si solo miras el medidor post-fader y has bajado el fader, igual no te das cuenta de que la señal está saturando antes del fader. Medir pre-fader te chiva si estás apretando demasiado la señal internamente. Ah, vale. Como tener un control de seguridad interno. Interesante. Oye, pues solo para empezar con el balance, ya hay chicha. ¿Ya ves? Y el paneo, mover sonidos a izquierda o derecha. Parece lo más simple del mundo, ¿no? Pero el libro le dedica su espacio. ¿Por qué? Pues porque una buena imagen estéreo es más que mover potenciómetro sin más. Plantea cosas interesantes como la perspectiva. La perspectiva. ¿A qué se refiere? Así paneas la batería como la escucha alguien del público o como la escucha el propio batería sentado en ella. Cambia dónde pones el charles, los toms, ¿sabes? Ostras, claro, no lo había pensado. Y luego insiste mucho en tener un centro sólido. El bombo, la caja, el bajo, la voz principal. Casi siempre en el centro. Eso le da pegada y enfoque a la mezcla. Tiene sentido. ¿Y qué hacemos con cosas que ya vienen en estéreo, como los teclados o algunos sintes? Esos, claro, ocupan más espacio. Pero aquí el libro da un consejo útil. A veces un sinte que es súper ancho estéreo puede embarullar la mezcla. Probar a estrecharlo un poco o incluso ponerlo en mono puede ayudar a definir mejor las cosas y dejar espacio. Vaya,
Reducir el estéreo para mejorar la mezcla. Curioso. Sí, no todo tiene que ser gigantesco. En cambio, las guitarras dobladas, si grabas dos tomas distintas, Ajá, las típicas guitarras rockeras. esas sí suelen funcionar muy bien paneadas a tope, una a cada lado. Crean una sensación de amplitud muy potente. Las voces dobladas quizá un poquito menos abiertas. Entendido. ¿Algo más sobre el paneo? Un punto crucial, las bajas frecuencias. Todo lo que esté por debajo de unos 120 hercios más o menos, recomienda mantenerlo centrado, en mono, ¿Por qué? porque da un grave más sólido, más definido, y sobre todo asegura que la canción no pierda fuerza en sistemas mono, que hoy en día son muchos. Altavoces Bluetooth, móviles, algunos sistemas de club. Ahí la información estéreo de graves se pierde o causa problemas. Vale. Graves al centro para más pegada y compatibilidad. Buena nota. Y por último, el libro recuerda equilibrar tímbrica y rítmicamente. No poner, por ejemplo, un hi-hat y una guitarra acústica con mucho ritmo ambos muy a la derecha. Hay que buscar un balance y sugiere usar la automatización para jugar con el ancho, estrofas más cerradas, estribillos que se abren a lo grande. Muy bien. Ya tenemos niveles controlados y todo colocado en su sitio. Siguiente pilar. La EQ, la ecualización. Aquí el libro se pone un pelín más denso, ¿no? Habla de física del sonido, armónicos. ¿Hace falta saber tanto? A ver, según el autor, entender lo básico ayuda muchísimo a ecualizar con cabeza, no a ciegas. No es ser físico, ¿eh? Es entender que un sonido tiene una nota fundamental y luego una serie de armónicos que le dan su carácter, su color. Vale, ¿y en la práctica? En la práctica, lo útil es aprender a oír y decir, esto suena nasal, esto está apagado, esto retumba, esto tiene aire. Y saber más o menos en qué zona de frecuencias meter mano. El libro da pistas para asociar esas palabras a rangos de frecuencia. Eso sí parece útil, como tener un mapa del sonido, y habla de tipos de EQ, paramétrica, gráfica. Sí, la paramétrica es la más flexible. Te deja elegir la frecuencia exacta, cuánto subes o bajas, ganancia, y cómo de ancha es la campana, la Q. El enfoque que propone el libro, y que me parece muy sensato, es empezar siempre con EQ sustractiva. Sustractiva, quitar cosas. Exacto. Limpiar primero. Quitar frecuencias graves que no aportan nada y solo embarran. Localizar y atenuar resonancias molestas que hacen que algo suene como acartonado o nasal o estridente. Entiendo. Primero la limpieza. Eso es. Y solo después, si realmente hace falta, usar EQ aditiva para realzar alguna característica bonita del sonido, pero generalmente de forma más suave, con curvas más anchas, para que suene natural. Limpiar y luego, si acaso, embellecer. Suena lógico. ¿Alguna advertencia con la EQ? Una fundamental que repite el libro. La EQ no hace milagros. Si la grabación original es mala, por el micro, la sala, la interpretación, la EQ no la va a convertir en oro. Claro. Basura entra, basura sale, como dicen. Exacto. Y la otra es, ten siempre una intención clara. No ecualices por ecualizar. Pregúntate, ¿qué quiero conseguir aquí? ¿Más brillo? ¿Menos bola de graves? ¿Hacer sitio para la voz? ¿Y el volumen? Mencionaste antes que el volumen engaña. Fundamental. Cuando subes o bajas una frecuencia con la EQ, el volumen general de esa pista cambia. Hay que compensar esa ganancia para poder juzgar si el cambio de timbre realmente mejora el sonido o si simplemente te gusta más porque ahora suena más fuerte. Ojo con eso. Buen punto. Y dice también que pequeños cortes en varias pistas pueden ser mejor que un gran realce en una sola. Sí, a menudo la sutileza funciona mejor, sobre todo con las EQs digitales que vienen de serie en los programas. Aunque el libro sí matiza que con algunas EQs que imitan equipos analógicos famosos, menciona Neve, API, Pultec, a veces se puede ser un poco más, digamos, generoso. ¿Por qué? Porque estas herramientas, además de ecualizar, suelen añadir un cierto color, una distorsión armónica agradable que forma parte de su sonido característico y que a veces buscas a propósito. Interesante. Bueno, llegamos al cuarto pilar. La compresión. Otro monstruo para muchos. El libro se mete hasta en los tipos de circuitos, FET, óptico, VCA. ¿Por qué es relevante saber eso? Bueno, es relevante para entender por qué suenan diferente y cuándo usar cada uno. No es para memorizar siglas, ¿eh? Es para pillar la idea general.
Los FET, como el mítico 1176, son súper rápidos y pueden ser agresivos. Geniales para controlar picos de batería o voces con mucha dinámica. Vale, FET igual a rápido y agresivo. Los ópticos, como el LA2A, son mucho más suaves, como que acarician el sonido. Muy musicales, se usan mucho en voces, bajos. Suave y musical. Ajá. Los VCA, típicos de las mesas SSL, son más limpios, transparentes y precisos. Dan buena pegada, controlan bien. Y los variable mu, como el Fairchild, son como cremosos, famosos por pegar los elementos de una mezcla, darle cohesión. Entiendo. Conocer el carácter de cada tipo ayuda a elegir. Exacto. Y un consejo clave del libro es, antes de volverte loco coleccionando compresores, aprende a usar bien uno. El que tengas. Entiende sus parámetros. Umbral, ratio, ataque, release. Domina una herramienta antes de pasar a la siguiente. Sensato. Y técnicas de compresión. Menciona algunas. Sí, explica técnicas muy útiles. Una es la compresión paralela, que a veces llaman New York Compression. ¿En qué consiste? Mezclas la señal original sin comprimir con una copia de esa misma señal pero comprimida a lo bestia. El resultado es que mantienes la pegada y los detalles de la original, pero le añades el cuerpo y la densidad de la comprimida. Funciona de maravilla en baterías, por ejemplo. O en voces. Suena potente. ¿Alguna otra técnica? La compresión en serie. En lugar de usar un solo compresor para hacer todo el trabajo, pones 2 o más seguidos, cada uno haciendo un poquito. Por ejemplo, uno rápido para pillar los picos y otro más lento para nivelar. Suele sonar más natural y transparente si necesitas mucha compresión. Vale, como dividir el trabajo. Eso es. Y luego está el sidechain, claro. Hacer que el compresor de una pista reaccione a la señal de otra pista. El ejemplo típico es el bombo y el bajo. Haces que el bajo baje un poquito de volumen cada vez que golpea el bombo, para que no se peleen en las frecuencias graves. El famoso pumping de la música electrónica, ¿no? Bueno, eso es un uso más extremo, pero la técnica es esa, ¿sí? Se usa para muchas más cosas sutiles. Mencionaste antes el color de las EQs análogas. ¿Los compresores también añaden color? Sí, muchos de los compresores clásicos o sus emulaciones no solo controlan la dinámica, también añaden armónicos, una ligera saturación, este calorcito o carácter analógico que puede engordar un sonido o darle más presencia. Entendido. Pues ya tenemos controlados niveles, panorama, tono y dinámica. La base está puesta. Ahora toca añadir ambiente, espacio. Hablemos de efectos. La reverb. El libro menciona un montón de tipos. Hall, plate, room, spring. ¿Cómo saber cuál usar? Pues, como casi todo, según el libro, con intención. ¿Qué quieres conseguir? ¿Un espacio enorme y épico? Pues una hall. ¿Algo más íntimo y natural? Una room. ¿Un brillo especial en la voz aunque no suene a un espacio real? Una plate. ¿Ese sonido metálico y vintage para una guitarra? Una spring. O sea, elegir el sabor adecuado para el plato. Exacto. Y luego están las de convolución, que usan grabaciones de espacios reales, como iglesias o estudios famosos, para recrearlos. Son muy realistas. ¿Y cómo usarlas bien? Para que no acabe todo en una piscina de eco. El método más común y flexible es usar envíos auxiliares. Pones la reverb en un canal aparte con el efecto al 100% y desde cada pista le envías la cantidad que quieras. Controlas cuánta salsa le pones a cada ingrediente. Justo. Y consejos clave que da el libro. A menudo menos es más, sobre todo si buscas un ambiente sutil que dé cohesión. Otro, ecualiza la reverb. Quítale graves que enturbian y agudos que puedan sonar artificiales o sibilantes. Ecualizar el efecto en sí. Sí, es muy útil. Y muy importante, intenta usar una reverb principal para la mayoría de los elementos, para que todo suene como si estuviera en el mismo espacio. Evita tener 5 reverbs distintas peleándose. Vale, cohesión espacial. ¿Tiene sentido? ¿Y el delay? ¿El eco? También hay que ser selectivo. Por supuesto, el delay puede ir desde un efecto muy sutil para dar profundidad hasta algo muy creativo y rítmico. El libro distingue entre tipos como el tape, sonido cálido que se degrada, analógico, más oscuro, o digital, limpio. ¿Y usos típicos?
Pues el slapback, que es un eco muy corto y único, sin repeticiones, que da presencia, muy típico del rockabilly. O el doubling, un delay aún más corto, casi imperceptible como eco, que sirve para engordar un sonido. O el ping-pong, donde las repeticiones van saltando de izquierda a derecha. Y luego están el chorus, flanger, phaser. Esos también son delays. En el fondo sí. Son efectos de modulación que usan delays muy cortos que varían en el tiempo. El chorus crea una especie de desafinación sutil y engorda el sonido. El flanger tiene ese barrido metálico característico. El phaser es un barrido más suave, más como ondulante. Vale. Familia de efectos basados en retardos. Consejos para usarlos. Pues parecido a la reverb, tener clara la intención, no pasarse, pensar si quieres que las repeticiones vayan sincronizadas con el tempo de la canción o no. A veces un delay un poco fuera de tempo queda genial. Y también se puede procesar el propio delay, ecualizarlo, comprimirlo, saturarlo, para que se integre mejor. Todo esto está muy bien. Balance, EQ, compresión, efectos. Pero una mezcla puede sonar un poco estática, ¿no? Si todo está siempre igual. Aquí entra la automatización. Fundamental. La automatización es lo que le da vida, movimiento, es pasar de una foto fija a una película. El libro explica cómo grabarla, los modos típicos, read, touch, latch, y recomienda empezar a automatizar cuando ya tienes un balance estático más o menos decente. ¿Y qué usos destaca el libro como los más importantes o creativos de la automatización? Pues mira, más allá de lo típico de subir un fader en un solo, destaca cosas muy interesantes. Por ejemplo, usarla para mantener la voz siempre presente, haciendo pequeños ajustes de nivel en lugar de aplastarla con compresión. Ah, buena idea. ¿Más natural? Exacto. O automatizar el ancho estéreo. Estrofas más cerradas y ¡boom! Estribillos súper anchos. Eso da mucho impacto. También para arreglar cositas como bajar una S muy fuerte en una voz o controlar cuánta reverb o delay mandas a una palabra concreta. Los famosos throws vocales, ¿no? Mover el filtro de un sinte, hacer paneos que se mueven, crear efectos rítmicos con filtros o puertas de ruido, humanizar baterías electrónicas variando un poquito el volumen o el tono de cada golpe, incluso automatizar el tempo de la canción para que respire un poco. La idea es usarla para que la canción evolucione y mantenga el interés. Vale, la automatización es como el director de orquesta final. El libro también dedica atención a elementos clave, como las voces. Y me llama la atención que insista tanto en la grabación. Es que es la base de todo. Lo repite. Si la toma vocal es mala, por mucho que mezcles, mal asunto. Recomienda grabar lo más seco posible. Seco, sin nada de ambiente. Sin la reverberación natural de la habitación, si es posible. Sugiere usar soluciones caseras si no tienes un estudio tratado. Mantas gruesas, edredones, formando una especie de cabina improvisada. La idea es captar la voz lo más limpia posible y añadir el ambiente después, controlado. Entiendo. ¿Y efectos al grabar? Ninguno que se quede grabado. Puedes ponerle reverb o delay al cantante en los auriculares para que se sienta cómodo y cante mejor, pero la señal que grabas debe estar limpia. Y cosas básicas pero cruciales. Cascas cerrados para que no se cuele la música de los cascos en el micro y un filtro antipop sí o sí. Lo del antipop es un clásico. ¿Y los niveles de grabación? Grabar a un nivel sano sin llegar al rojo. Sugiere dejar bastante margen, picos alrededor de -14 dBf, está bien. Y algo súper importante, grabar varias tomas, siempre. Para luego elegir. Exacto, para hacer comping, escuchar todas las tomas y seleccionar la mejor frase de una, la mejor palabra de otra y construir la toma vocal perfecta. Es un trabajo de edición, pero marca la diferencia. El famoso corta y pega vocal. Pero bien hecho. Y una vez tienes la toma compilada, pues editar el timing si hace falta, con cuidado, afinar si hay alguna nota un poco calada, menciona Melodyne, Autotune, pero pide usarlos con moderación para que no suene robótico. Y limpiar ruidos entre frases, respiraciones muy fuertes. Vale, grabación, comping, edición y luego el procesamiento. ¿Qué cadena suele recomendar? Pues una bastante lógica. Primero EQ sustractiva, limpiar graves innecesarios, resonancias. Luego EQ aditiva, darle el color, brillo o cuerpo deseado. Después compresión, a menudo en serie, como dijimos, uno rápido para picos, otro suave para nivelar. Ajá. Un deesser, si hay muchas sieses silbantes.
A veces un poquito de saturación para darle más presencia o calor. Y, al final, los efectos de tiempo, reverb y delay, normalmente enviados desde un auxiliar y de forma sutil para que no ahoguen la voz, siempre pensando en cómo encaja con el resto. Muy completo el tratamiento vocal. Otro tema que a veces da miedo, la síntesis. Crear sonidos de cero. Sí, puede parecer un mundo, pero el enfoque del libro aquí es práctico. No busca que te conviertas en un diseñador de sonido experto de la noche a la mañana, sino que entiendas los controles básicos para poder, como mínimo, modificar los presets, sonidos predefinidos, a tu gusto. O sea, entender qué hace cada botón. Exacto. Explica los bloques fundamentales. Los osciladores, que son la fuente del sonido. Las formas de onda básicas, senoidal, cuadrada, sierra, triangular. Cada una suena diferente. Los filtros para esculpir el timbre, el más típico es el paso bajo que quita agudos, las envolventes ADSR que controlan cómo evoluciona el sonido, ataque, decaimiento, sostenido o relajación, y los LFOs que son osciladores lentos para crear movimiento, vibrato, guagua. Entender esos 5 elementos ya es un gran paso, ¿no? Desde luego. Con eso ya puedes empezar a meter mano a los sonidos y entender qué es la modulación. Usar un envolvente o un LFO para controlar otro parámetro, el tono del oscilador, la frecuencia del filtro, el paneo. El libro anima a centrarse en un sinte y conocerlo bien, a no tener miedo de usar presets como punto de partida y a experimentar. Desmitificarlo un poco, ¿no? Eso es. Menciona de pasada que hay distintos tipos de síntesis, sustractiva, FM, wavetable, pero se centra en lo común, en lo que te vas a encontrar en la mayoría de sintes. Y ya para rematar, el libro toca el mastering, ese último paso que a veces parece magia negra. Intenta quitarle ese halo de misterio. Lo presenta como un proceso lógico, de control de calidad y optimización final, y deja algo muy claro desde el principio. ¿El qué? Que el mastering no es para arreglar una mala mezcla. La mezcla tiene que sonar bien por sí sola, quizás más baja de volumen, con más rango dinámico, pero bien equilibrada. El libro recomienda dejar margen, unos -3 dBFS de pico máximo y un nivel promedio LUFS entre -10 y -14, más o menos. O sea, el mastering no hace milagros con la mezcla. Exacto. El mastering busca darle cohesión al conjunto, asegurar que la canción suene bien en diferentes sitios, auriculares, coche, altavoces pequeños, y llevarla a un nivel de volumen comercial competitivo, pero sin destrozar la dinámica. ¿Y cómo estructura ese proceso básico? Lo simplifica bastante, en unas etapas lógicas. Primero, una EQ muy sutil, si hace falta. Ajustes globales, de brocha gorda, para el balance tonal general, no para arreglar la caja o la voz. Vale. EQ global. Segundo, compresión, también muy suave, a menudo buscando ese efecto pegamento, que todo suena un poquito más cohesionado. A veces ni se usa, o se usa un compresor que añada un pelín de color. Compresión ligera para cohesionar. Tercero, el limitador. Esta es la herramienta que sube el volumen general. La clave es alcanzar el nivel deseado. Recomienda no pasar de -1 dB True Peak para plataformas digitales, pero sin aplastar el sonido. El libro insiste mucho. La sensación de volumen potente viene de una buena mezcla, no solo de apretar el limitador a tope. Idealmente, que no reduzca más de 3 dB. O sea, el limitador es para el toque final de volumen, no para crear la potencia desde cero. Justo. Y cuarto y fundamental, medición. Usar medidores adecuados para comprobar el nivel LUFS, la sonoridad percibida, el True Peak, picos reales, el rango dinámico, la correlación de fase para problemas mono. Verificar que todo está correcto técnica y sónicamente. Y recalca la importancia de comparar con canciones de referencia comerciales del mismo estilo. Luego menciona herramientas extra como saturación, ensanchamiento estéreo, con mucho cuidado, pero el núcleo es ese: EQ, compresión suave, limitador y medición. Pues me queda claro que el enfoque del libro, al menos en estos extractos, es súper metódico. Sí, muy pragmático, centrado en construir ladrillo a ladrillo, día a día, pero sobre una base sólida. Descompone cosas complejas en pasos manejables y siempre vuelve a lo esencial: balance, paneo, EQ, compresión. Bien entendidos. Exacto.
La idea central parece ser que es más valioso dedicar tiempo a dominar esas herramientas y entender el por qué haces las cosas, que estar siempre persiguiendo el último truco viral o el plugin de moda. Es construir conocimiento de forma estructurada. Y fíjate, eso me deja pensando en algo, por la propia estructura del libro, eso de 365 días. ¿En qué? Si alguien se tomara en serio ese enfoque diario, metódico, ¿qué parte de su propio proceso de producción musical creen que mejoraría más si le dedicara esa atención constante y enfocada? ¿Esa cosa que siempre dejas para el final? ¿O que haces rápido y corriendo? Uf, buena pregunta. O volviendo a los 4 grandes, ¿cuál de ellos tendemos a dar más por sentado? ¿El balance inicial? ¿El paneo? Quizá la EQ, que usamos mucho pero a veces sin pensar. ¿Qué ganaríamos si volviéramos a mirar uno de ellos con ojos nuevos, como si lo aprendiéramos por primera vez? Da que pensar sobre nuestros propios vicios o puntos ciegos, ¿no?